Ok. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Pues en esta tarde nos estamos empezando a conectar. Estoy leyendo que tenemos amigos pues prácticamente de todos los países latinoamericanos y estamos muy contentos hoy como la organización de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, ya que pues hoy 1 de febrero, pues estamos iniciando las actividades del presente 2022, presentando el segundo ranking de gobernabilidad democrática en la región. Pues prácticamente esto es muy importante porque tanto el primer ejercicio que se realiza pues en el 2021, en los últimos 6 meses, nos da como resultado poder evaluar y un resultado estadístico cómo los jóvenes pues hoy ven la democracia en cada uno de los países latinoamericanos, cómo sienten que la democracia está presente en sus países y sin duda alguna también es un diagnóstico importante para establecer cuáles son hoy por hoy los retos más grandes que tienen los gobiernos en cada uno de los países de nuestro continente. Así que como Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en representación pues del directorio de cada uno de los miembros en cada uno de los países, de cada una de las organizaciones que forman parte de esta red, que año con año y semana a semana, mes con mes, ha venido creciendo y siempre pues nos hemos ganado como red ya un lugar especial dentro del corazón de muchos jóvenes, de muchas instituciones y que pues con ayuda de todo el trabajo de las personas que hacen que esto sea posible, nuestra red sigue creciendo. Así que yo doy por iniciado entonces este evento agradeciendo a cada una de las personas pues, que se ha conectado desde su país, desde su lugar de trabajo por la hora y agradeciendo muy puntualmente a las personas que nos hacen hoy el favor de acompañarnos, ser los invitados de honor, invitados especiales pues, de esta actividad. Así que yo quiero presentar a Lu Argueta, pues en este caso la secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, quien en este momento está en pantalla y nos acompaña pues desde la ciudad de San Salvador, quien nos pueda platicar también un poco más allá de lo que es el ranking democrático. Así que te dejo el uso de la palabra, mi querida Lu. Hola, Byron, muchísimas gracias y bueno, muchas gracias a Gerardo Icaza que nos está acompañando el día de hoy desde su posición en la OEA y también súper feliz de contar, de ver a muchos de nuestros miembros de la red en el Zoom, como también entiendo que lo estamos transmitiendo por Facebook Live, así que unos agradecimientos a las personas que nos están viendo por ese canal. Voy a compartir pantalla rapidito. No sé si me pueden habilitar para compartir, por favor. Aquí vamos. Básicamente lo que quiero compartir con ustedes es
las razones de por qué en la red vimos una necesidad de crear un documento como este. El ranking de gobernabilidad democrática en tiempos de COVID-19 es un análisis descriptivo de medidas que fueron implementadas por los gobiernos en Latinoamérica y el Caribe que le hacen frente a la pandemia por COVID-19. En su momento, cuando inicia la pandemia y la cuarentena y todo el mundo cerró, vimos la necesidad de empezar a crear monitoreos y darle seguimiento a la toma de decisiones y acciones que hacían cada uno de los gobiernos en 20 países en nuestra región. Y esto lo vimos importante porque empezaron a existir tendencias muy fuertes de abusos de los procesos y mecanismos democráticos, o estos procesos, mecanismos y normas que han sido siempre identificados como los que fortalecen nuestras democracias y nuestro Estado de Derecho. Entonces el reporte como tal tiene como objetivo destacar la opinión de la juventud sobre el estado de democracia en estos 20 países en el marco de la pandemia. El reporte fue creado, la metodología fue creada como somos claramente somos una organización de jóvenes, queríamos resaltar cuál era la perspectiva de los jóvenes en torno a este tema. Entonces, a la hora de cómo hicimos todo el reporte y cómo fuimos construyendo la metodología, nosotros logramos identificar 7 categorías a las cuales les preguntamos a cientos de jóvenes en todos estos 20 países cuáles eran sus perspectivas u opiniones en torno a estas 7 categorías. Como pueden ver, movilidad interna, el funcionamiento de la educación, la imposición del estado de excepción, ya sea estado de emergencia, entre otros, cómo estaba el acceso universal a la vacuna contra COVID-19, la implementación de protocolos de bioseguridad, restricciones de ingreso al país, ya sea en fronteras de un país a otro, y el respeto en general a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Esta posiblemente era una de las más primordiales, considerando que también se evaluaban temas como el estado de la transparencia dentro de un país, cómo respetaban estos mecanismos y procesos democráticos ya antes mencionados. Entonces lo que hicimos fue entrevistar, si se puede decir así, o encuestar, mejor dicho, a jóvenes de estos 20 países que nos dieran sus percepciones sobre estas categorías en una escala, ¿verdad? Con ciertos puntajes y a partir de eso nosotros sistematizamos la información, los datos para encontrar, digamos, desde la perspectiva juvenil, cuáles países fueron mejor, cuáles países resultaron con los mejores puntajes y con los peores. Y los resultados, como pueden ver, son de esta forma. Con este ranking de gobernabilidad democrática, vale aclarar que los resultados se basan del 1 de enero al 30 de junio del año 2021. Estos son los resultados del primer volumen del ranking. Los resultados del segundo volumen del ranking, o sea, los resultados de julio a diciembre del 2021, de hecho los vamos a estar publicando finales de este mes, principios de marzo, así que estén atentos para eso. Pero estos fueron los resultados desde la perspectiva juvenil. ¿Cuáles son los países que están mejor capacitados o tuvieron una mejor respuesta frente a la pandemia y que se mantuvieron al margen de la democracia y el Estado de Derecho? Entonces, como pueden ver, República Dominicana, Chile, Uruguay, en los primeros puestos, y hacia abajo, que yo creo que no ha de haber ninguna sorpresa en este sentido, por los 3 países que tuvieron esta peor evaluación,
Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y claro, creo que muchos de nosotros que somos activistas en estos temas, se nos puede hacer la idea de por qué estos países están al final, pero ciertamente es por los temas de poca institucionalidad, los temas de abusos de derechos humanos, el poco acceso que se tiene, digamos, a la vacuna, entre otras cosas. Las conclusiones de cómo llegamos a esto o por qué creemos que, digamos, estos en su momento fueron los resultados que logramos obtener. Y vale la pena también aclarar, este fue un ejercicio que se logró desarrollar no solo con la perspectiva juvenil, sino que hubo también un componente investigativo de lo que sucedía en cada uno de estos países también, para poder ir respaldando y comprobando un poco la información y lo que los jóvenes nos decían a nosotros sobre qué es lo que sienten que está sucediendo en sus países en torno a esta pandemia global y cómo creen, qué tan capaces creen que sus gobiernos o sus mandatarios están respondiendo a ello. Entonces, las conclusiones, de hecho, nos validaron muchas cosas, entre ellas que los países con mayor robustez en la defensa del Estado democrático, el Estado de Derecho, lograron un mayor equilibrio entre las medidas de atención a la pandemia, aún en situaciones extremas o inéditas. ¿Qué significa eso? Los países, ¿cómo podemos ir leyendo esto? Simple y sencillamente es que los países que están en las primeras posiciones no significan que son los países que están haciendo todo perfecto, pero más bien son los países que desde la perspectiva juvenil han venido adquiriendo un balance de cómo ir manejando estas cosas. Ciertamente no queremos decir desde la red que tener libertad absoluta, que no hayan medidas de protocolos, por ejemplo, que no se acepten, que no hayan algún tipo de requerimientos para entrar a ciertos países, que no tengan nada de eso significa que hay absoluta libertad y que se está respetando la libertad en general en los países, pero más bien creemos que el balance es clave en todo. Y ciertamente como creemos que no debería de haber opresión a la gente, a los ciudadanos de estos países de una forma extrema, pues tampoco debería de haber libertinaje en estos temas de una forma extrema. Entonces, los países fueron categorizados de esa forma. Las posiciones, los países en posiciones altas son quienes desde la perspectiva juvenil lograron obtener un mayor balance en su respuesta hacia la pandemia. Lo otro fue que el acceso universal a la vacuna contra el COVID-19 constituye uno de los factores determinantes en la opinión de la juventud sobre la gestión de sus gobiernos. Eso significa de que la vacuna para los jóvenes fue probablemente una de las medidas más importantes para los jóvenes en poder descifrar o poder identificar si sus gobiernos de verdad estaban interesados en ofrecerles esos accesos a sus poblaciones, en poder mantenerlos de alguna otra forma protegidos en contra del virus. Entonces, esto fue el acceso universal a la vacuna, sí fue un factor determinante en ese sentido. Y por último, los datos públicamente conocidos en este reporte reflejan una región que proporciona menos aprobación a los mandatarios cada vez más, salvo a ciertas excepciones, que son países donde pudimos identificar que hay ofertas de ilusiones populistas que aún tienen cabida. Esto significa que ciertamente en general los datos reflejan que cada vez los gobiernos de nuestros países son cada vez menos populares, con menos aprobación de su toma de decisiones, de sus acciones, pero ciertamente en países
por ejemplo, como El Salvador, donde hay gobernantes sumamente populistas, tienen cabida esos tipos de gobiernos para poder mantener un poquito esta popularidad, que llega a traducirse para muchos en un porcentaje de aprobación, pero ciertamente la aprobación no significa que se está haciendo las cosas bien. Entonces tenemos que indagar un poquito más a profundidad para poder identificar qué exactamente está pasando y qué tanto de verdad se está respetando el tema de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en estos países. Yo me voy a quedar aquí. Byron, te agradezco un montón y tal vez para compartirles, yo sé que muchos de nuestros miembros también han tenido acceso a este ranking, pero tal vez para quienes todavía no lo han leído, no lo tienen en sus manos, pueden ingresar a juventudlac.org y ahí pueden descargar el archivo, el reporte. Así que muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias, Lourdes. Muy agradecido contigo por compartirnos, pues básicamente una breve reseña de lo que ha sido este ranking democrático, pues como bien decías tú, puede recoger el sentimiento de la juventud a lo largo de Latinoamérica en un diagnóstico muy puntual y estadístico de cómo los jóvenes perciben la democracia en medio de una pandemia como lo ha sido el COVID-19, que básicamente también tiene repercusiones grandes en la forma de gobernar. Definitivamente, y lo hemos venido viendo en las diversas misiones de observación electoral en donde hemos podido participar, que ha habido una modificación, pues básicamente diferente de la forma de hacer, pues, en gobernanza. Yo quiero dejarle la palabra en este momento a nuestro presidente Frank Ali, quien se encuentra en este momento siempre en Honduras, en Tegucigalpa, quien nos va, por cuestiones laborales, pues nos va a hacer un breve saludo y unas palabras. Así que te dejo en el uso de la palabra, presidente, para que puedas dirigirnos a este tema y pues agradecerle a nuestros ponentes. Gracias, Byron. Un saludo hasta Guatemala. Agradecido, mi hermano. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa de los jóvenes, para los jóvenes y para toda la región latinoamericana, siempre acompañando la OEA, apoyándonos en este tipo de iniciativas que son sumamente importantes para que las voces de los jóvenes y lo que ellos manifiestan, para lo que ellos creen que es verdadero, cierto y correcto, hoy lo vemos impregnado, principalmente en este informe que Lu acaba de hacer una reseña, que fue un trabajo muy fuerte, un trabajo muy arduo, al cual le agradezco mucho a mis compañeros de junta directiva, al mismo staff de la red, a Lu, a Laurita, a Julie de Argentina, que ayudaron mucho en la realización de este informe, y a todos los participantes de la región de Latinoamérica que aportaron para que tuviéramos un informe nutrido, un informe que cuando lo hemos presentado, Gerardo, comentarte, cuando lo hemos presentado frente a autoridades partidarias, autoridades gubernamentales, autoridades de sociedad civil, han felicitado mucho el trabajo porque se mira como un trabajo bien hecho, un trabajo que le da voz y una medición importante de cómo los gobiernos, frente a los retos propios ya de la propia democracia, también lograron lidiar con el tema de la pandemia del COVID-19. Así que nada más me queda de decirles que les agradezco mucho a la OEA, a Gerardo y a todos los que nos han apoyado siempre en las iniciativas de Juventud LAC, siempre a la vanguardia para hacer las cosas bien, de la forma correcta. Desde Honduras, pues aquí estuvimos contigo, Gerardo, estuviste con nosotros, tengo entendido yo, y estuviste acompañando este proceso democrático. Lograste observar cómo esta red está llena de jóvenes muy talentosos y que lo que busca principalmente es seguir incidiendo de forma positiva en toda la región latinoamericana, principalmente en los temas que nos abordan como países democráticos y los retos en los países que no son tan democráticos. Así que un gran saludo, agradecido plenamente nuevamente, y pues estamos a la orden pendientes y nuevamente invitados, Gerardo, cuando quieras comerte unas baleadas por acá, País 5 Estrellas, a la orden. Un gusto. Bueno, muchas gracias a nuestro presidente Frank Ali desde Tegucigalpa, Honduras, quien pues también tuvo la oportunidad de poder dirigirse a cada uno de los jóvenes que nos ven desde Facebook Live, desde las diferentes plataformas en
donde se está transmitiendo en vivo en este momento esta conferencia. Yo no quiero hacer esperar más porque sabemos del tiempo de nuestro expositor, sabemos la importancia de la persona que a continuación pues tendrá la participación acá. Yo no quiero dejar antes mencionar y leer una breve reseña de quién es la persona a quien a continuación presentaremos y que me llena de orgullo, de honor poderlo presentar a alguien que en lo personal admiro mucho, una persona que pues siempre nos enseña mucho de lo que sabe. Gerardo es una persona que no solo sabe hablar de democracia, también de hamburguesas, y una persona que también sabe de muchas otras cosas. Entonces, pues ahí seguramente les va a recomendar su Twitter. Es una cosa muy interesante, pues poder conocer un poco más de quien en este momento tengo el honor de presentar. Pues bueno, Gerardo Icaza es el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral desde el 1 de marzo de 2014. En su cargo como director ha dirigido pues yo creo más de casi 90 ya misiones electorales en más de 27 países de América Latina y el Caribe. Entre febrero y julio del año 2018 se desempeñó como secretario interino para el fortalecimiento de la democracia anteriormente en el Instituto Nacional Electoral INE de México. Fue subdirector de normatividad en coordinación del voto de mexicanos residentes en el extranjero y coordinador del Comité Técnico de Especialistas para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Fue además secretario de estudio y jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación de México. Es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación. Ha sido docente universitario y es un reconocido conferencista internacional. Su más reciente publicación, El Derecho Internacional de la Democracia, que fue coordinado con Luis Almagro y que es una de las numerosas publicaciones académicas sobre democracia, sistemas electorales, y que, pues bueno, la OEA misma hoy promociona dentro de sus plataformas para que los jóvenes, los académicos y todos aquellos que quieran conocer un poco más de elecciones, pues lo puedan aprender. Así que, ¿qué les puedo decir? Les presento a continuación al gurú de las elecciones, al gurú de la democracia para Latinoamérica, a Gerardo Icaza. Gerardo, pues la pantalla y el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, Byron, por tus amables, afectuosas y generosas palabras. Es un gusto para mí siempre reunirme con los integrantes de la red. Me parece una iniciativa, de las pocas iniciativas en realidad regionales que funcionan, que tienen un valor de que los jóvenes puedan participar en democracia y en crear democracia de una forma muy activa, y me parece que siempre es muy bienvenida cualquier actividad que podamos ayudar a la red. Entonces, felicidades a todos ustedes. Es un gusto estar aquí. No voy a hablar necesariamente del ranking. Evidentemente, trabajo en una organización de estados que forman parte de este ranking. Lo que puedo decir es que como iniciativa me parece muy interesante que estudien las condiciones de gobernabilidad que se han desarrollado y hacerles, de hecho, una invitación a que lo sigan haciendo, especialmente en esta era de la pandemia. Y hablarles un poco de lo que ha sido el trayecto del departamento desde que inició. La pandemia ha cambiado mucho en 2 años lo que hacemos, cómo lo hacemos y las condiciones. Y es de estas cosas, y tal vez es una frase cliché, pero que todo cambia y nada cambia. Y creo que eso es la mejor forma de describir lo que ha pasado en estos 2 años en términos electorales democráticos en la región. Cuando inició la pandemia, los países que iban a tener procesos electorales en 2020 realmente se encontraban en una encrucijada. ¿Sí? Tengo elecciones bajo las condiciones actuales, con todo el riesgo de salud pública que eso puede
significar. Preguntas que no se sabían. ¿Cómo hacen campaña los candidatos? ¿Cómo hacen actividades multitudinarias? Si se puede o no se puede. ¿Cómo me castigará el electorado por tener o no actividades multitudinarias? ¿Cómo seguimos cómo tenemos un piso parejo para hacer campañas si no se dan a conocer los candidatos? Y si suspendo elecciones para un mejor momento, ¿cómo determino ese mejor momento? ¿Cuándo sé que los contagios van a bajar o no? ¿Cuándo sé si va a haber vacuna o no? ¿Cuándo sé, es decir, en qué momento es el límite para llevar a cabo una elección? ¿Extiendo mandatos o no? ¿Tengo elecciones generales o tengo elecciones simplemente para algunos cargos? Si preguntas de todo tipo. La OEA, frente a esa situación, lo primero que hicimos fue desarrollar una guía para tener elecciones en pandemia, que pueden ver, está en la página de la organización y creo que es un documento que por lo menos 8 o 9 países ha consultado y ha tomado recomendaciones. Es un documento que tiene más de 300 recomendaciones de cómo llevar a cabo un proceso electoral en época de pandemia. Segundo, nuestra posición como organización siempre fue: hay que seguir teniendo los procesos democráticos. Hay que hacerlo de una forma segura, hay que hacerlo de una forma que mitiguemos los riesgos de contagio lo máximo que se pueda, pero no podemos poner, y hay una frase muy famosa del secretario Guerrero, Francisco Guerrero, el secretario para la democracia, decía: no podemos poner en cuarentena la democracia. Se siguió adelante en la inmensa mayoría de los países. Se tomó una de dos decisiones. Una fue seguir adelante con los procesos electorales, como estaban planeados, y tomar medidas mínimas de distanciamiento social, el uso de cubrebocas, el gel, el limpiar los centros de votación, en fin, una serie de medidas mínimas, ¿no? Cambiar el uso, por ejemplo, de la tinta indeleble para que no hubiera un contacto directo con los votantes, sino que a través de un hisopo o a través de algún tipo de mecanismo que no hubiera ese contacto directo entre varios electores y la tinta indeleble. Eso fue una. Y la otra fue suspender las elecciones momentáneamente. Nosotros ahí recomendábamos siempre que si hubiera una suspensión del proceso electoral, se diera la fecha en que se iba a llevar a cabo, es decir, que no se suspendiera de forma indefinida, que hubiera certeza jurídica en ese sentido. Y la inmensa mayoría de los países hicieron eso. Hay que tomar en cuenta algunos elementos que la gente luego se le olvida. Los procesos electorales se volvieron más caros. Se volvieron más caros simplemente porque hay más material y más personas que contratar. Tuvieron que contratar más personas para limpiar los centros de votación. Tuvieron que comprar mascarillas, tuvieron que comprar gel antibacterial, tuvieron que comprar en muchos casos algún tipo de, no solo de material de protección personal, sino también para poder desinfectar los centros, pero tuvieron retos que no se nos ocurren. Recuerdo en un par de países, como es un virus muy contagioso, pues de repente estaba perfecta todo el staff del órgano electoral, pero después un área, la de tecnología o la de logística
se infectaba. Y entonces ahí se retrasaban 3, 4 días, que son oro, para la organización del proceso electoral. Pero lo más importante es que en realidad ningún país de la región suspendió de forma indefinida los procesos. Y rápidamente empezamos a tener elecciones, tanto en 2020, bueno, 2021 ni se diga, tuvimos nosotros 12 misiones de observación electoral en 2021, es decir, no fue un gran impedimento para tener elecciones en la región. Sin embargo, el hecho que se encarecieron los procesos electorales, ¿sí? Pero luego había la gran duda si la gente iba a salir a votar, si la gente iba a participar o no en las elecciones. Y ahí tenemos digamos, una mezcolanza de resultados. Tuvimos un par de países en donde sí bajó la participación tradicional, pero tuvimos varios países donde subió, curiosamente, la participación. Este riesgo quizá a que existieran procesos electorales o no, o la suspensión de un proceso electoral por unos meses, levantó, digamos, generó más importancia en el elector, de decir, oye, tal vez pierdo la oportunidad de votar. Entonces subió en algunos países la participación electoral. Y entonces, ahí estamos hablando de las cosas que decía yo al principio, todo cambia y nada cambia. Ahí estamos hablando de las cosas que cambiaron. También nosotros tuvimos que adaptarnos. Las primeras misiones que hicimos eran pequeñas, inclusive eran de modalidad compartida. Parte del equipo trabajaba virtualmente, sobre todo los especialistas, y parte del equipo trabajaba en terreno. En otras misiones tuvimos que contratar servicios en el propio país de levantamiento de datos y cosas de ese tipo que no estábamos acostumbrados a hacer, pero nos adaptamos también a eso y creo que conseguimos buenos resultados en todos los procesos de 2020 y 2021. Pero también, por otro lado, todo cambia, pero nada cambia. Y en el nada cambia, seguimos teniendo una región muy polarizada, desafortunadamente. Polarizada en temas en donde quizá no debería de haber polarización, deberíamos de ya tener consensos en temas democráticos, en temas de derechos fundamentales, en temas de salud. Debería de haber consensos y no los hay. Seguimos teniendo diría yo, un problema, pero al mismo tiempo una ventaja con las redes sociales, un problema en el sentido de la desinformación y de la polarización, pero también una ventaja de darle voz a la gente que antes no la tenía y darle información a la gente que antes no recibía información o que recibía información de una sola fuente. Seguimos teniendo ataques desafortunados a las autoridades electorales y ahora a la observación electoral, tanto nacional como internacional. Algunos de ustedes, parte de la red, no solo van a las misiones de observación electoral en distintos países, sino también son observadores en sus países y podrán decir, pues desafortunadamente, que ha habido un incremento en los ataques a la observación electoral imparcial, nacional e internacional. Y seguimos teniendo procesos electorales, afortunadamente competidos, plurales en la gran mayoría de los países, pero que los conflictos no se resuelven con el proceso electoral. Es más, lo que antes, en los 90s y a principio del siglo, se volvía un mandato de legítima acción en donde, si bien la oposición trabajaba en su propia agenda política, en realidad se trabajaba a favor del desarrollo de un Estado. En esta época de gran polarización, en realidad es simplemente un obstáculo al avance de agendas
gubernamentales y el conflicto parece que persiste, es decir, se vive en una campaña permanente en lugar de tener un periodo de campaña, un periodo de intercambio de ideas y luego posteriormente un periodo de trabajo que debería ser mucho más amplio. Cosa que es total y absolutamente necesaria, más ahora con los problemas que hay evidentemente de política de salud, pero también la crisis económica que se ha generado a través o como resultado de la pandemia, que esperemos, que creo que todavía no hemos visto los efectos totales de esto, que esperemos no se generen además crisis políticas y sociales. Pero todavía creo que estamos en una época en donde sigue habiendo esos riesgos, ¿no? Sigue habiendo esos riesgos. Creo que también la insatisfacción con la democracia ha crecido en el sentido de que ahora tenemos más problemas de los que teníamos hace 2 o 3 años, o 3 años, porque la salud pública es un problema y la economía es más problema todavía. Y la gente no está encontrando dentro de la democracia o más bien está culpando a la democracia de forma incorrecta, en mi opinión, por esos males. Ahora, dicho eso, y lo vemos en las encuestas de la POP y las encuestas de Latinobarómetro, que el apoyo hacia la democracia ha disminuido, eso en mi opinión no quiere decir que el apoyo a las dictaduras haya incrementado, sino que hay que mejorar los mecanismos democráticos o que inclusive las críticas a la democracia se derivan porque, se dice, no es que la democracia no está siendo funcional, es que no somos tan democráticos como pensábamos que éramos. Y yo creo que ahí es donde hay espacio para trabajar. Que esos problemas de la democracia, y es una frase muy trillada, pero se deben de resolver a través de más democracia y no menos democracia. Yo dejaría ahí mi intervención, Byron y Frank y todos, Lourdes también, y estoy abierto a algunas preguntas y espero poderles dar algunas respuestas. Ok, Lourdes, te dejamos en el uso de la palabra para que puedas, pues no sé si hay alguna pregunta por ahí o alguna pregunta de parte de algún miembro que desee expresarse. Creo que Wandy tiene una pregunta. Listo, dejamos, por ahí veo, bueno, hay 2 preguntas. Las voy a leer por acá. Laurita Villa Telles desde Bolivia nos dice, hola Gerardo, tengo una pregunta. La pandemia parece que todavía seguirá por más tiempo. Desde su perspectiva, ¿cómo puede el sistema interamericano servir como herramienta para el fortalecimiento de la democracia en la región? Gracias y un saludo desde Bolivia. Si quieres, hacemos varias. Okay, ¿Quieres que hagamos un par o 2 o 3 preguntas y luego? Hola, buenas tardes. Listo. Quería hacer una pregunta relacionada con las misiones de observación electoral. Una de las últimas cosas que nos comentaba era especialmente los ataques hacia las misiones. En Venezuela, durante el último proceso, se vio también un ataque hacia la misión específicamente de la Unión Europea, incluso su expulsión del país. ¿Hay otros países de Latinoamérica que se han visto casos parecidos a este? Gracias. ¿Una más? Entiendo que Cristian Díaz de Guatemala tiene alguna, no sé si está por ahí. O pues nos quedamos por ahí. No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat, vamos a ver por acá. Permítame un segundo, por favor.
Pues bueno, básicamente la pregunta de Cristian desde Guatemala es la siguiente. ¿Cómo más jóvenes pueden involucrarse al proceso de observación electoral de OEA y conocer un poco más del trabajo que ustedes realizan, Gerardo, desde donde tú estás en Washington? Yo creo que son las 3 preguntas que pues tenemos esta tarde hacia ti y pues dejamos el tiempo entonces para ti también. Perfecto. Digamos, la primera pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues, continuar en nuestras tareas, evidentemente, de observación electoral, denunciando los ataques hacia la democracia cuando los hay. Creo que es fundamental en ese rol el papel que juega el secretario general Luis Almagro como un gran defensor de la democracia en la región y el no permitir que avancen estas tendencias autoritarias en la región. ¿Qué más puede hacer la organización? Pues, lo que los estados también soliciten que se haga, ¿no? Es decir, parte del problema a veces se pide que la organización se haga más de lo que puede hacer, porque cuando un estado siente que está amenazada su democracia, debe ser ese estado el que acuda a las instancias interamericanas. El problema es que a veces, o la mayoría de las veces, son los propios estados los que están limitando estas libertades y derechos, y pues no van a salir a denunciarse a sí mismos. Entonces, el diálogo con la sociedad civil es importante, el diálogo y el seguimiento de los eventos y de las noticias que se generan en los países es muy importante y eso se seguirá haciendo. Desde la perspectiva de los ataques hacia la observación nacional e internacional, esto no es nada más un problema regional y son ataques que varían en su intensidad y son ataques que varían en sus formas. Si les puedo decir que, bueno, en algunos países de África han llegado y del sudeste asiático han llegado a matar a observadores nacionales, a tenerlos encarcelados, a cosas de este tipo. Bueno, eso es gravísimo, sin duda. En otros casos son ataques retóricos, son amenazas, los vamos a expulsar, no deben de meterse en los aspectos internos, amenazas de esa naturaleza. En otros casos son, por ejemplo, intimidación a los observadores nacionales, invasión de sus oficinas, robo de sus equipos, en fin, varía muchísimo, pero los ataques están incrementándose a nivel mundial. Pero no solo esa es una forma de ataque, hay otra forma. Otra forma de ataque es el desarrollo de observadores a modo, pagados, que vengan a decir lo que nosotros queremos que digan, la elaboración de informes parciales tanto en su alcance como en su tendencia, ¿no? Es decir, ni objetivos ni completos, para desprestigiar informes que sí son hechos con rigor técnico y que sí son hechos con, digamos, con expertise, y que son hechos el colmo por gente que estuvo en el terreno. Hay informes que son hechos a distancia y meses y hasta años después de procesos electorales. Realmente una cosa propagandística muy desafortunada. Pero todo eso tiene la intención de minar la credibilidad de la observación electoral nacional e internacional, imparcial y apartidista. Ahora, esto va muchas veces de la mano con los ataques a las instituciones electorales.
Y entonces se ataca a la institución electoral como una forma de atacar el proceso democrático, y tanto la institución electoral como por naturaleza los medios de comunicación y tal, entonces buscan una instancia distinta que valide alguna de las dos posiciones. Y esa instancia muchas veces es la observación nacional o internacional. Y entonces, cuando esa instancia no dice lo que quiere oír la fuente del ataque, pues entonces se vuelve también blanco de los ataques de observación nacional e internacional. Y diría, eso es el fenómeno que estamos viendo. No es regional, es un fenómeno global y es muy desafortunado. Nosotros fuimos víctimas en algunos países de eso, de desinformación, de campañas de odio, y bueno, pero simplemente lo desafortunado es que son más comunes. Y por último, la pregunta sobre el tema de qué pueden hacer ustedes. Lo primero que pueden hacer es empaparse de los documentos que produce la organización. Es decir, los manuales de observación, las metodologías de observación, los informes que generamos. Eso es lo primero, es decir, ir a la fuente original, saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Y luego lo segundo, obviamente, es registrarse para observar en nuestra base de datos. Ahorita todavía es complicado, no estamos llevando mucha gente externa a las misiones, pero algunas personas estamos llevando de repente cuando se da una misión más grande. Y estar muy pendientes de cuando se abren oportunidades de trabajo, tanto en cooperación como en observación, en la página de internet, ver esas posibilidades de ayuda y de participación. No es fácil, claramente. Diría que otra es observar en sus propios países. Ser parte de, nosotros tendemos a contratar gente y a invitar gente que ya ha trabajado en observación nacional o internacional. Entonces eso es una cosa positiva y claro, lo que hacen en la red es muy valioso en ese sentido. Síganlo haciendo en la región y con mucho gusto nosotros seguiremos apoyándolos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y les deseo lo mejor y los felicito nuevamente por este ranking. Muchas gracias, Gerardo. De verdad que muy contentos por el tiempo que tú nos has dado, por compartir con esta red latinoamericana de jóvenes por la democracia. Quiero agradecerte siempre porque donde hemos coincidido contigo en esas misiones de observación internacional, siempre tienes ese espacio para poderte saludar, siempre nos abres la puerta de la OEA y pues siempre eres un amigo muy allegado a la red latinoamericana de jóvenes por la democracia, como lo ha sido también el secretario Luis Almagro, con quien hemos compartido en muchas ocasiones también, con quien nos ha apoyado desde Washington siempre en la OEA, quien nos ha dado su respaldo y pues básicamente ha sido una parte importante para el crecimiento de nuestra red, ya que desde el inicio de su gestión también siempre ha sido un socio importante para la red latinoamericana de jóvenes por la democracia y pues las puertas de la OEA siempre han estado abiertas para nosotros. Sabemos que tú pues estás ya por partir a Costa Rica a una nueva misión electoral, a una nueva historia de la democracia en nuestro continente. Costa Rica, un país hermano centroamericano nuestro. Así que, pues nada, lamentablemente por este tiempo te quisiéramos preguntar tantas cosas, quedaron algunas otras preguntas en el aire, pero también sabemos de que tienes el tiempo muy limitado. Así que en nombre de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, nuevamente queremos expresarte el cariño, el agradecimiento y la admiración que tenemos hacia ti por saber dirigir pues básicamente el ala electoral de la OEA, que hace que la Organización de Estados Americanos se mantenga presente pues prácticamente y viva a lo largo de cada país. Así que muchas gracias, deseamos que tengas un excelente trabajo y una excelente estadía en San José, Costa Rica, que seguramente ya estás por partir y estamos seguros que siempre con tu liderazgo y con el trabajo que tú haces
le das también la seguridad a los procesos democráticos en cada uno de nuestros países. Así que muchas gracias, Gerardo, y este espacio siempre será para ti. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta pronto. Ok, pues para continuar en este momento, comentarles también, ¿verdad? Que el día de hoy tenemos la participación de Betilde Muñoz, quien, como ustedes bien saben, también pertenece a la Organización de Estados Americanos. Por cuestiones laborales y académicas, Betilde pues no estará presente en este momento, pero antes de, pues ella se manda a excusar, pero nos envía un video muy explicativo, un video muy cordial. Betilde ha sido alguien importante para la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, ha participado con nosotros a lo largo de varias actividades en varios de nuestros espacios de trabajo y por varios años también ha sido una colaboradora de la parte de la Organización de Estados Americanas, OEA, hacia nuestra organización. Dejo entonces a Lourdes Argueta para que nos pueda explicar el material que Betilde Muñoz ha mandado y que nos amplíe más sobre este tema. Sí, gracias, Byron. Muy brevemente, como Byron mencionó, Betilde pues no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero sí nos manda un video breve sobre la importancia que tenemos nosotros como jóvenes para poder continuar con nuestra labor de seguir exigiendo que se cumplan las normas y los principios democráticos en nuestros países. Así que voy a agradecer si podemos transmitir el video, por favor. Un saludo a cada uno de ustedes participantes de este evento y un agradecimiento a la red por invitarme a darles este saludo y compartir estas breves reflexiones. En particular, agradecer a su presidente, Frank Ali, a la secretaria general, Lourdes Argueta, y a mi querido amigo Juan Carlos Vargas por el contacto permanente e involucramiento en los temas OEA. Quería muy brevemente dirigirme a ustedes con dos mensajes clave. Por un lado, compartirles el balance sobre el importante rol y las brechas de participación que aún existen para los jóvenes en nuestra región, especialmente durante la pandemia, que por cierto tenemos que ir cerrando. Análisis que emerge de una consulta con jóvenes de las Américas titulada Jóvenes por un futuro más inclusivo después del COVID-19, que hicimos junto a ustedes al inicio de la pandemia con la participación de el secretario general Luis Almagro y el cantante Nacho, y en coordinación con YABT, PADF, la Fundación para las Américas y JA Américas. Y por el otro, enfocarme también en la invitación permanente que desde la OEA hacemos para que los jóvenes de la región sigan cada vez más involucrándose en el trabajo de la institución en sus 4 pilares: seguridad, desarrollo, democracia y derechos humanos, en donde el enfoque en equidad e inclusión es transversal. Sobre el primer punto, si bien en los últimos años los jóvenes han podido cada vez más ir superando barreras a su inclusión y desarrollo económico y social, la gran mayoría de ellos no lo ha hecho. Incluso en algunos casos sus circunstancias pueden haberse visto empeoradas, digamos, como consecuencia del rápido ritmo de desarrollo de sus sociedades y la persistencia de algunas políticas y prácticas no inclusivas que hacen que se rezaguen cada vez más. Con la llegada de la pandemia del COVID-19, la situación de vulnerabilidad de muchos jóvenes se ha vuelto aún más evidente. Dadas las circunstancias actuales, para cuando la crisis de salud llegue a su fin, los jóvenes probablemente se habrán visto gravemente afectados en términos de acceso a sus derechos económicos y sociales básicos como la educación, el empleo, bienes y servicios, y tendrán más dificultades para seguir progresando en el horizonte post-pandemia. Quiero hablar también de la gran mayoría de los jóvenes en situación de vulnerabilidad que pertenecen también a grupos que históricamente han sido discriminados. Me refiero a jóvenes que también son de pueblos indígenas, afrodescendientes, personas LGBTI, jóvenes migrantes o refugiados, personas con discapacidad, jóvenes viviendo en ruralidad, entre otros. El desafío que tenemos como región siempre ha sido cómo llegar a aquellos y aquellas jóvenes que usualmente están atrás o fuera, digamos, de las discusiones políticas. Un reto aún mayor es involucrarlos y aprovechar su energía y talento
para que también puedan disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que sus pares y sean capaces también de participar y ser plenamente valorados como miembros de contribuyentes de la sociedad en donde están. Desde nuestro mandato de trabajo en inclusión social, creemos que para abordar de manera eficaz las necesidades de la juventud deben adoptarse enfoques diferenciados que tengan en cuenta el conjunto de circunstancias específicas y únicas que enfrentan. Sin embargo, debido a situaciones de marginación histórica de estos grupos, ¿no?, a los que pertenecen, la información detallada sobre su situación y necesidades es mínima. Entonces, aquí el reto muy importante también en el abordaje de la participación juvenil con enfoque de inclusión y equidad es el trabajar en revertir la escasez de información y datos sobre los jóvenes en situación de vulnerabilidad, de forma que se puedan diseñar respuestas adecuadas y que tomen en cuenta los retos particulares a los que enfrentan. La pandemia también ha hecho visibles las desigualdades que enfrentan en el día a día de estos jóvenes, ¿verdad? Y el impacto que su historia de marginación tiene en su recuperación social, su recuperación económica tras la pandemia. A pesar de los avances recientes en la reducción de la desigualdad de ingresos, tal como siempre dice nuestro secretario general Luis Almagro, las Américas en su conjunto siguen siendo la región más desigual del mundo. Tenemos datos de Brookings que dice que en términos de desigualdad de ingresos, 15 de los 26 países más desiguales del mundo se encuentran en nuestra región. Datos de CEPAL también confirman el crecimiento en el número de personas viviendo en pobreza y pobreza extrema. Trasladándonos ya más allá del debate enfocado en la desigualdad de ingresos, hablamos también de una desigualdad que es multidimensional. Y lo importante también en una reflexión sobre la participación de jóvenes en estos temas es reconocer que los primeros debates sobre los grupos directamente afectados por la pandemia no se centraron específicamente en el impacto del COVID-19 en los jóvenes, y más aún de aquellos jóvenes que, además de ser una persona joven, también pertenecían a estos grupos que hemos venido mencionando, especialmente evaluando los impactos específicos que la pandemia ha provocado en los temas de salud, educación, empleo, ¿verdad? Y de nuevo, como he dicho, poniendo el foco en grupos en situación de vulnerabilidad. Sabemos que la juventud perteneciente a estos grupos suele vivir en condiciones de hacinamiento, tiene trabajos de primera línea que los exponen a contagios y por exposición a COVID-19, tienen una nutrición y acceso a atención médica limitados y no siempre puede acceder a información básica sobre los temas de la pandemia, y ni hablar de lo que es la agenda pendiente de poder llevar acceso a la vacuna a todas estas poblaciones. Ante esta situación, desde la región se han activado medidas interesantes de protección social para abordar los desafíos inmediatos que los jóvenes de estos grupos y en general los jóvenes y sus familias están experimentando como resultado de la crisis que es de salud pública, pero también social y económica, tales como la implementación de subsidios, medidas de alivio económico, transferencias monetarias incluso no condicionadas, acceso a alimentos, etcétera, entre muchos otros. Y bueno, han habido experiencias interesantes de varios países de la región para lograr esta inclusión. Una de las más notables o interesantes que incluso ocurre en el contexto de pandemia es la adopción en Costa Rica de una política pública de la juventud 2020-2024, específicamente para tratar de abordar los desafíos, demandas e intereses de la juventud y también poder tomar en cuenta o generar mecanismos para tomar en cuenta sus propuestas. Por supuesto, todo esto es insuficiente, hay que seguir trabajando por la plena inclusión de los jóvenes en todas las facetas de la vida social, política, económica de nuestros países. Y en este sentido quisiera invitarles a revisar y a leer, a utilizar incluso nuestra nota técnica sobre juventud en tiempos de COVID-19, específicamente documentando algunas de las buenas experiencias regionales de inclusión de jóvenes y también las propuestas que tantos jóvenes de diferentes sectores hicieron en el diálogo que mencioné al inicio de mi presentación. Cierro con el segundo tema que quería comentarles y no es más que una invitación, ¿no? Una invitación a que estén activos, que estén conectados con las agendas de trabajo en los países donde están,
bien sea desde la academia, desde cargos en los gobiernos, desde el sector privado, desde donde estén, y esto en el entendido de que cualquier análisis de los principales problemas que enfrentamos y las soluciones que pensemos siempre se van a ver enriquecidas con su participación. De ahí la importancia también del documento que prepararon y que lanzan el día de hoy, y que puede ser un insumo importante para el diálogo con los países de la región en la etapa post-pandemia. En este sentido, cierro con 3 recomendaciones muy concretas que son casi a nivel personal, así quisiera que las tomen. Número 1, aprovechen la experiencia de pertenecer a esta red, las redes y contactos que pueden generar, lo que pueden aprender unos de otros y continuar produciendo resultados como el documento que lanzan el día de hoy, que pongan en evidencia los insumos sustantivos rigurosamente documentados que desde las juventudes de la región se pueden aportar. Número 2, operen con conciencia de equidad e inclusión y de un entendimiento que no todos los jóvenes de nuestra región han tenido oportunidades de participación y que la gobernabilidad democrática, el acceso a derechos, el desarrollo pleno, humano, pero en todas las dimensiones de nuestros países a la que se aspira, tiene que tener como eje focal la inclusión de todos los grupos que históricamente han sido marginados. Luchen, trabajen por incluirlos a ellos y a ellas también. Y tercero, inviertan en su propio camino de liderazgo. Esto es vital y se hace fortaleciendo sus habilidades, obteniendo experiencias, trabajando en cómo posicionarse como actores o referentes en las discusiones nacionales y regionales en temas vitales para sus países, que son nuestro mandato de trabajo en la OEA, nuestros 4 pilares de trabajo: seguridad, desarrollo, democracia y derechos humanos. Esto requiere prepararse, esto requiere estudiar permanentemente y fortalecer sus conocimientos también permanentemente. Reitero nuestra mejor disposición desde OEA Inclusión para seguir fortaleciendo sus voces y todo el trabajo que se hace desde la red de jóvenes, y un abrazo fuerte y mis mejores deseos en el lanzamiento de este documento y todo el trabajo de incidencia que van a poder hacer. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecerle muy puntualmente a Betilde Muñoz, que como bien lo dijimos anteriormente, por cuestiones pues básicamente meramente laborales en la Organización de Estados Americanos, pues Betilde no pudo acompañarnos en esta tarde, pero no, sin embargo, pues ella nos ha enviado un video, como bien decimos. Ella es la directora actualmente de Inclusión Social de la OEA, ha sido una buena amiga de Juventud LAC, una persona que siempre nos ha acompañado en diversos procesos dentro de los diversos proyectos que Juventud LAC ha presentado a lo largo pues ya de estos años. No nos queremos despedir este día sin antes motivar e invitar a cada uno de los miembros a que puedan postularse. Ya están abiertas las postulaciones para el 9º Foro de Juventud y Democracia organizado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que en este año 2022 se realizará en San José, Costa Rica, entiendo del 24 al 27 de febrero, y si no, pues luego ahí me corregirá. La invitación, como siempre, es abierta para que cada uno de ustedes, amigos, jóvenes y miembros de nuestra red, puedan postularse para que juntos podamos hacer de este foro, como siempre lo hemos hecho, un punto de encuentro para convivir, para discutir nuestras ideas, para realizar proyectos en conjunto en favor de las democracias de nuestros países y juntos poder construir los pilares de desarrollo democrático que tanto hemos visto el día de hoy necesitan nuestras naciones. Así que estén pendientes. De igual forma, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia estará presentando próximamente el 2º ranking democrático de democracia en medio de la pandemia en las próximas semanas, así que estén muy pendientes de esto. Será pues el nuevo ranking y nos mostrará cómo los jóvenes han evaluado pues la democracia en sus países en medio de muchas olas populistas, en medio de una intempestiva llegada de políticos y de formas de hacer política lamentables, ¿verdad? De la compra de votos que ha aumentado dentro del COVID, el populismo que se disparó al cielo, pero ese tipo de cosas nosotros las estaremos encontrando dentro del próximo ranking democrático que la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia estará presentando. Así que nosotros nos quedamos por ahí. Agradecerle muy puntualmente al directorio de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia por la invitación que me hizo para poder ser parte de la dirección de este tan importante foro,
De igual forma, a nuestros expositores, Gerardo Icaza, Betil de Muñoz, que cada uno desde su espacio en la Organización de Estados Americanos, pues contribuyen al desarrollo puntual de la democracia y de la inclusión en nuestro continente. Así que muchas gracias a nuestro presidente, a los miembros del directorio y sobre todo a nuestra secretaria ejecutiva, Lourdes Argueta, que desde El Salvador siempre está muy pendiente de lo que sucede dentro de las directivas de cada país. Así que muchas gracias y que tengan una excelente tarde, una excelente noche y nos seguimos viendo. Dejo entonces, estoy como concluida esta actividad, agradecerle nuevamente a cada uno de ustedes por habernos dado su tiempo y haberse conectado. Hasta pronto.